El titular parece anunciar una escena definitiva. Una mujer famosa frente a un diagnóstico devastador, un esposo quebrado por el llanto y una noticia triste confirmada ante todos. Pero en la historia pública de Inés Gómez Montt, la verdad no puede contarse con una sola frase ni reducirse a una imagen melodramática. Durante años, su nombre ocupó espacios muy distintos en la conversación mexicana. Primero fue una conductora joven, carismática, capaz de moverse entre espectáculos, deportes y televisión de entretenimiento. Después fue una madre numerosa, una figura familiar para el público de programas matutinos y revistas sociales. Más tarde, se convirtió en protagonista involuntaria de una trama judicial que la alejó de las cámaras y cambió por completo la manera en que el país la observaba. Entre esos dos extremos, la presentadora sonriente y la mujer señalada por la justicia, hubo también una historia de salud que ella misma decidió revelar. El diagnóstico de tumores cerebrales benignos y las cirugías que marcaron una etapa delicada de su vida. No fue una confesión menor. Para una figura acostumbrada a controlar su imagen, aceptar públicamente la vulnerabilidad del cuerpo significaba abrir una puerta que hasta entonces había permanecido casi cerrada. Sin embargo, en torno a esa historia también crecieron exageraciones, titulares ambiguos y relatos que mezclaron enfermedad, familia, lágrimas, persecución judicial y caída mediática. Por eso este reportaje parte de una advertencia necesaria. No hay que convertir el dolor en espectáculo, ni presentar como confirmado aquello que no ha sido demostrado. La salud de una persona, incluso cuando se trata de una figura pública, exige prudencia. Lo que sí existe es una historia compleja, la de una mujer que conoció la fama, enfrentó un diagnóstico delicado, sobrevivió a intervenciones médicas, construyó una familia numerosa, y luego vio cómo su vida pública se transformaba en un expediente judicial observado por millones. La triste noticia, en este caso, no puede limitarse a una enfermedad. La noticia triste es más amplia. El derrumbe de una imagen pública, el silencio prolongado, la incertidumbre de sus hijos, la distancia con el país donde fue famosa y la imposibilidad de separar completamente a la conductora de televisión de la mujer investigada por las autoridades. Esta es una feng shui sobre Inés Gómez Montt, su ascenso, su diagnóstico, su familia, sus decisiones, el caso legal que cambió su destino y la pregunta que todavía permanece abierta. Antes de que su nombre quedara asociado a órdenes de aprehensión, acusaciones financieras y titulares internacionales, Inés Gómez Montt pertenecía a un tipo de celebridad muy reconocible en México. La conductora que entra a los hogares con naturalidad, que aparece en programas de espectáculos, que sonríe frente a la cámara y que termina formando parte de la rutina de millones de espectadores. La televisión mexicana, especialmente en los años 2000, todavía tenía un poder central. Quien aparecía en pantalla abierta no solo trabajaba en un medio, se convertía en presencia familiar. La audiencia podía no conocer personalmente a una conductora, pero la veía desayunar con ella, comentar noticias, presentar conteos, entrevistar artistas, hacer bromas, reaccionar ante escándalos y acompañar momentos cotidianos. En ese contexto, Inés construyó una imagen pública basada en frescura, cercanía y energía. Su carrera pasó por espacios como TV Azteca, programas de entretenimiento y formatos donde la personalidad del conductor importaba tanto como la información presentada. No era una periodista política ni una actriz dramática de largo recorrido. Su campo era otro. El espectáculo, la conversación ligera, la cultura popular, la nota social, la televisión de ritmo rápido. Allí aprendió a administrar una herramienta esencial, la simpatía frente a cámara. Esa simpatía alcanzó un punto de notoriedad internacional cuando, durante la cobertura del Super Bowl 42, apareció vestida de novia y le pidió matrimonio a Tom Brady. La escena fue comentada fuera de México porque mezclaba humor, espectáculo deportivo, audacia televisiva y un tipo de performance que solo podía funcionar en el caos organizado de un día de prensa. Para algunos fue una ocurrencia simpática, para otros una estrategia llamativa, para muchos el momento que hizo que su nombre cruzara fronteras. Pero reducirla a esa escena sería simplificar demasiado. Inés también fue madre, esposa, figura de revistas familiares y mujer que, durante un tiempo, pareció representar una versión aspiracional de la vida pública. Fama, matrimonio, maternidad, viajes, casas, ropa, amistades influyentes y una presencia constante en redes sociales. En esa etapa, su imagen estaba construida sobre una idea de abundancia. Abundancia de hijos, de sonrisas, de celebraciones, de fotografías cuidadosamente compartidas, de escenas familiares que parecían comunicar estabilidad. Pero la vida pública suele tener una fragilidad que solo se nota cuando aparece la primera grieta. La primera grieta visible no fue judicial,
fue corporal. Cuando Inés habló de sus tumores cerebrales, el relato cambió de tono. La conductora, que durante años había proyectado energía, tuvo que explicar una ausencia, una pausa, una intervención médica. En ese momento, el público vio otra dimensión. No la celebridad luminosa, sino la mujer enfrentada a una noticia que podía alterar la vida familiar por completo. Desde ahí comienza el primer capítulo. Para entender el impacto que tuvo la historia de salud de Inés Gómez Montt, primero hay que comprender el tipo de figura pública que ella había construido. No era una celebridad distante ni una artista enigmática. Su popularidad descansaba en la exposición frecuente. La televisión la había colocado en un lugar de familiaridad. Esa familiaridad es poderosa porque genera confianza. El espectador siente que conoce a la persona, aunque solo conozca una versión editada, iluminada y producida para el consumo público. Inés tenía una característica que funcionaba bien en ese sistema. Transmitía seguridad sin parecer excesivamente rígida. Podía cubrir espectáculos, participar en dinámicas de entretenimiento, hablar con celebridades y sostener una imagen de mujer joven, moderna y familiar. En una industria dominada por ritmos rápidos, esa combinación era valiosa. Su paso por programas de televisión la integró al ecosistema del entretenimiento mexicano. No era únicamente una cara bonita en pantalla, era parte de una maquinaria donde cada conductor debía saber reaccionar, improvisar, sostener conversación y mantener la atención. En ese ambiente, la espontaneidad se convertía en capital profesional. También estaba su vida personal. Inés fue construyendo una narrativa pública alrededor de la maternidad. Sus hijos aparecían como centro emocional de su historia. La imagen de madre numerosa reforzaba una identidad particular. No solo era conductora, también era una mujer dedicada a una familia amplia, con todo lo que eso implicaba en términos de organización, afecto y exposición mediática. Para la prensa de espectáculos, esa combinación resultaba atractiva. Una figura televisiva con vida familiar intensa ofrece múltiples ángulos: carrera, matrimonio, maternidad, hogar, estilo de vida, celebraciones. Cada aspecto puede convertirse en nota. Cada fotografía puede alimentar la percepción de éxito. Pero esa misma exposición también crea una especie de contrato invisible con el público. Cuando una celebridad comparte felicidad, el público se siente autorizado a preguntar por el dolor. Cuando comparte maternidad, el público pregunta por los conflictos familiares. Cuando comparte abundancia, el público se siente sorprendido, o incluso traicionado, si más tarde aparecen deudas, acusaciones o silencios. En el caso de Inés, la fama fue preparando una paradoja. Cuanto más familiar parecía su vida, más fuerte sería el impacto de cualquier crisis. El público no solo iba a observar el problema, iba a compararlo con la imagen previa. Esa comparación se volvió inevitable cuando reveló sus problemas de salud. El diagnóstico de tumores cerebrales benignos no apareció en la narrativa pública como un detalle menor. La palabra tumor, incluso acompañada de benigno, tiene una carga emocional inmediata. Para cualquier familia, escucharla implica miedo, incertidumbre y una sucesión de preguntas difíciles. ¿Crecerá? ¿Se puede operar? ¿Habrá consecuencias? ¿Cambiará la vida cotidiana? ¿Podrá la persona seguir trabajando, cuidando a sus hijos, haciendo planes? En una figura pública, esas preguntas se duplican. La persona enfrenta el miedo íntimo y al mismo tiempo la administración de la noticia. Debe decidir qué contar, cuándo contarlo y cuánto revelar. En el caso de Inés, ella explicó que había sido diagnosticada con 2 tumores cerebrales benignos y que ambos habían requerido atención quirúrgica en momentos distintos. Ese dato permite entender la gravedad emocional de la experiencia, sin convertirla en una sentencia fatal. No se trataba, según la información conocida, de un diagnóstico público de enfermedad terminal. Se trataba de una condición médica delicada, que implicó cirugías, vigilancia y un periodo de recuperación. La diferencia importa. En el periodismo cultural, especialmente cuando se escribe sobre salud, la precisión no es un lujo, es una obligación. Un tumor benigno puede ser serio, puede requerir cirugía y puede causar miedo real, pero no debe ser presentado automáticamente como enfermedad mortal, si no existe confirmación médica pública en ese sentido. Aún así, el efecto simbólico fue profundo. Para una mujer cuya imagen estaba asociada a energía, maternidad activa y vida social, hablar de una cirugía cerebral significaba aceptar que el cuerpo podía imponer límites. En la televisión, los cuerpos parecen estar siempre disponibles, maquillados, iluminados, listos para aparecer. La enfermedad rompe esa ilusión. El diagnóstico también colocó a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, en un lugar importante dentro del relato familiar.
Aunque no existe una escena pública verificable en la que él haya llorado y confirmado una noticia fatal, es razonable comprender que cualquier pareja enfrentaría una situación así con preocupación y angustia. Lo que no corresponde es convertir esa probable angustia privada en una escena inventada. La Feng Shui debe distinguir entre lo humano y lo comprobado. En ese momento, la familia aparecía ante el público como un núcleo que acompañaba una recuperación. La imagen era la de una mujer que había atravesado un riesgo médico y que buscaba volver a la normalidad. Pero la normalidad, en su caso, sería cada vez más difícil de sostener, porque después del diagnóstico no llegó únicamente la recuperación. Llegó otro tipo de tormenta, la judicial. Cuando una figura pública se aleja de las redes sociales o de la televisión, el silencio suele llenarse con especulaciones. En el caso de Inés Gómez Mont, su ausencia tuvo inicialmente una explicación médica. Había pasado por una cirugía, necesitaba recuperarse y debía cuidar su salud. Ese tipo de pausa suele generar empatía. La audiencia entiende el retiro temporal porque lo asocia con descanso, tratamiento y protección familiar. Pero con el tiempo, el silencio de Inés cambió de significado. Lo que en un primer momento podía interpretarse como una pausa por salud, terminó vinculado, años después, con un escenario completamente distinto. Acusaciones legales, órdenes de aprehensión, procesos fiscales, señalamientos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La misma ausencia empezó a leerse de otra forma. Ya no era solo una mujer recuperándose, era una figura pública fuera del centro mediático, mientras su nombre aparecía en expedientes y notas judiciales. Ese cambio de lectura es fundamental para comprender la complejidad del caso. La vida pública no se compone únicamente de hechos, también se compone de interpretaciones. Un mismo silencio puede parecer prudencia, cansancio, estrategia, miedo o evasión según el contexto que lo rodea. En la etapa médica, Inés había ofrecido una narrativa clara: diagnóstico, cirugía, recuperación. El público podía seguir la historia con cierta empatía, pero en la etapa legal, la narrativa se volvió mucho más opaca. Las autoridades mexicanas la señalaron junto con su esposo en un caso relacionado con presunto desvío de recursos, operaciones con dinero de procedencia ilícita y empresas fachada. Ella, por su parte, negó públicamente haber robado dinero y afirmó que enfrentaría el proceso legal ejerciendo sus derechos. Esa tensión entre acusación y defensa cambió por completo la relación con el público. Hasta entonces, Inés había sido vista sobre todo como conductora, madre y celebridad de entretenimiento. A partir del caso judicial, empezó a ser descrita en otro lenguaje: prófuga, investigada, señalada, acusada. Esas palabras tienen un peso enorme. No solo informan, transforman la identidad pública de una persona. El periodismo debe manejar ese terreno con cuidado. Ser acusada no es lo mismo que ser condenada. Una orden de aprehensión no equivale a una sentencia definitiva. Un señalamiento de la Fiscalía debe ser reportado como tal, no convertido automáticamente en verdad judicial concluida. Al mismo tiempo, tampoco puede ignorarse la gravedad de las acusaciones ni el interés público del caso, especialmente cuando se habla de recursos públicos y presuntas redes financieras. La historia de salud de Inés quedó entonces atrapada dentro de una narrativa mayor. Para algunos sectores, su diagnóstico pasó a ser un elemento de compasión. Para otros fue visto con sospecha, como si cualquier dato íntimo pudiera ser utilizado para suavizar la percepción pública. Esa reacción revela una dureza social frecuente. Cuando una figura cae en desgracia, incluso su dolor físico empieza a ser evaluado bajo sospecha. Pero el dolor físico no desaparece porque existan acusaciones legales. Una persona puede estar investigada y al mismo tiempo haber atravesado una condición médica real. El análisis serio debe sostener ambas cosas sin mezclarlas de manera irresponsable. El caso también muestra cómo la salud de las mujeres famosas se convierte en material narrativo. Si una celebridad habla de una cirugía, el público pregunta por detalles. Si no habla, se especula. Si se muestra vulnerable, se interpreta como estrategia. Si se muestra fuerte, se dice que oculta algo. Esa trampa comunicativa deja poco espacio para la privacidad. Inés decidió compartir parte de su historia médica, pero no todo. Ese límite debe ser respetado. No hay obligación de revelar expedientes, diagnósticos completos o reportes médicos para satisfacer la curiosidad pública. La frontera entre información de interés y morbo es delicada, y en casos como este se vuelve especialmente relevante. El título que acompaña a este reportaje habla de un diagnóstico grave y de un esposo llorando. La imagen es poderosa porque concentra el miedo familiar. Sin embargo, desde una mirada objetiva, lo comprobable es otra cosa. Inés habló de tumores benignos y cirugías.
Su esposo formó parte de su vida familiar y más tarde del mismo expediente judicial. No hay confirmación pública sólida de una escena reciente en la que él haya llorado ante cámaras para anunciar una enfermedad terminal. Entonces, ¿por qué esa imagen resulta tan creíble para muchas personas? Porque la historia pública de Inés ya contiene suficientes elementos de drama real. Enfermedad, maternidad, caída mediática, acusaciones, distancia, silencio y una familia obligada a vivir bajo observación. El público no necesita demasiada ficción para imaginar lágrimas. La realidad ya está cargada de tensión, pero el deber del reportaje no es exagerar esa tensión, sino ordenarla. En esa ordenación aparece una idea central. La enfermedad fue una primera confrontación con la fragilidad. El caso judicial fue una segunda confrontación, mucho más pública, con la fragilidad de la reputación. El cuerpo puede enfermar. La imagen también puede quebrarse. Y en la vida de Inés Gómez Montt, esas dos fragilidades terminaron conviviendo en una misma historia. Víctor Manuel Álvarez Puga no entró en la conversación pública solo como esposo de una presentadora famosa. Con el avance de las investigaciones, su nombre empezó a ocupar un lugar central en las notas sobre presuntas redes de facturación, empresas fachada y desvío de recursos. La figura del esposo dejó de ser un dato de vida privada para convertirse en una pieza clave del caso. Para Inés, eso tuvo un efecto directo. Su matrimonio, antes presentado en clave familiar o social, comenzó a ser leído en clave judicial. Las fotografías de pareja, las propiedades, los viajes y la vida de lujo fueron reinterpretados bajo una nueva luz. Lo que antes podía parecer aspiracional empezó a verse, para algunos observadores, como indicio de una posible estructura financiera bajo investigación. Esa transformación es una de las más duras para cualquier figura pública. La memoria social cambia, las imágenes antiguas se revisan, las sonrisas de archivo se vuelven sospechosas. Las entrevistas familiares se miran con distancia. El público pregunta si siempre hubo señales o si todo parecía normal porque nadie tenía suficiente información. El caso de Álvarez Puga y Gómez Montt ha sido presentado por las autoridades mexicanas como parte de una trama de gran escala. Los señalamientos incluyen presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío millonario mediante contratos y empresas fachada. La defensa y los involucrados han rechazado acusaciones o han sostenido que ejercerán sus derechos legales. Esa tensión sigue siendo parte del expediente público. Desde el punto de vista cultural, el caso resulta impactante porque une dos mundos que suelen convivir pero rara vez se exhiben con tanta crudeza: la farándula y las redes de poder económico. Inés provenía de la televisión de entretenimiento, un espacio donde la imagen lo es todo. Víctor Álvarez Puga estaba asociado al mundo fiscal, empresarial y jurídico. La unión de ambos construyó una vida pública de alto perfil. Cuando surgieron las acusaciones, esa misma unión multiplicó el interés mediático. La pregunta ya no era solo qué hizo él o qué sabía ella. La pregunta era cómo se cruzan la celebridad, el dinero, el prestigio social y las relaciones de poder. En México, esa pregunta tiene resonancias profundas. El país ha visto numerosos casos donde empresarios, políticos, funcionarios, intermediarios y figuras sociales aparecen vinculados a esquemas de corrupción o simulación financiera. Cuando una celebridad entra en ese mapa, el caso adquiere un componente emocional adicional. La gente siente que conoce el rostro, siente que lo vio reír, conducir programas, hablar de sus hijos. Por eso el golpe simbólico es mayor. Inés no era una desconocida en un expediente técnico. Era una figura de televisión con historia, familia e imagen pública consolidada. El contraste entre esta imagen y las acusaciones produjo una narrativa de caída. La caída mediática no siempre ocurre de un día para otro. A veces empieza con una nota, luego una orden, después una ausencia, más tarde una explicación, finalmente un silencio. En el caso de Inés, ese proceso fue acumulativo. La audiencia pasó de preguntarse por su salud a preguntarse por su paradero, por su situación legal, por sus hijos, por su matrimonio y por la posibilidad de que enfrentara a la justicia mexicana. Víctor Álvarez Puga, por su parte, enfrentó detención en Estados Unidos en un contexto migratorio y solicitudes relacionadas con México. Las noticias sobre extradición, rechazo de trámites y procesos pendientes mantuvieron el caso vivo. Cada avance reactivaba la pregunta sobre Inés: ¿dónde estaba? ¿Qué sabía? ¿Qué responsabilidad se le atribuía? ¿Qué diría públicamente? En medio de todo, los hijos se convirtieron en una dimensión especialmente sensible. Inés ha sido presentada durante años como madre de una familia numerosa. Cualquier crisis legal de esta magnitud afecta inevitablemente la percepción sobre la vida familiar. Los menores, aunque formen parte indirecta de la narrativa pública, no deben ser convertidos en espectáculo.
La protección de su intimidad es esencial. Ese punto permite volver al título. Su esposo lloró y confirmó la triste noticia, funciona como una fórmula emocional. Pero, si se analiza la historia con rigor, el verdadero llanto no necesita ser visto para ser comprendido. Una familia sometida a diagnósticos médicos, exposición mediática y procesos judiciales vive una forma de duelo. Duelo por la normalidad perdida, por la reputación fracturada, por el futuro incierto, por la imposibilidad de volver a la vida anterior. La tristeza confirmada no es necesariamente una frase pronunciada ante cámaras. Es el hecho de que la historia de Inés dejó de pertenecer al territorio ligero del espectáculo y pasó al territorio denso de la justicia, la salud y la incertidumbre. Para el público, ese tránsito fue desconcertante. Muchos recordaban a la conductora de televisión, la joven del Super Bowl, la madre que compartía escenas familiares. De pronto, el nombre aparecía en notas sobre Interpol, FGR, extradición, cuentas bancarias y empresas fachada. El cambio de lenguaje fue brutal. Ese cambio también plantea un problema para los medios. ¿Cómo se informa sobre una figura acusada sin borrar su humanidad? ¿Cómo se recuerda su trayectoria sin minimizar la gravedad de los señalamientos? ¿Cómo se habla de su salud sin usarla como herramienta para absolverla o condenarla? La respuesta no es sencilla. Un reportaje neutral debe evitar dos extremos. El primero es convertir a Inés en víctima absoluta, reduciendo todo a enfermedad y sufrimiento. El segundo es convertirla en culpable definitiva antes de una sentencia. Entre ambos extremos hay un terreno más difícil pero más honesto: reconocer la complejidad. En ese terreno, Inés Gómez Montt aparece como una mujer que fue famosa, que enfermó, que fue operada, que formó una familia grande, que quedó vinculada a una investigación de alto impacto y que desde entonces vive bajo una sombra pública difícil de disipar. La historia no está cerrada, y mientras no esté cerrada, cualquier titular definitivo debe ser leído con cautela. Hay noticias tristes que se anuncian en un hospital, otras se anuncian en un tribunal. Algunas no se anuncian nunca, se instalan lentamente en la vida de una persona hasta que todos entienden que algo cambió para siempre. En el caso de Inés Gómez Montt, la tristeza pública no puede reducirse a un diagnóstico médico. Su historia reciente combina varios niveles de pérdida. Perdió presencia cotidiana en televisión, perdió control sobre su narrativa pública, perdió, al menos ante una parte de la audiencia, la imagen de confianza que había construido durante años. También perdió la posibilidad de ser observada únicamente como conductora, madre o figura de entretenimiento. Cuando el nombre de una celebridad queda asociado a un expediente judicial de gran magnitud, todo lo demás se contamina. Los logros profesionales se mencionan junto a las acusaciones. Las entrevistas antiguas se leen como documentos de una época anterior. Las fotografías familiares se vuelven parte de una memoria quebrada. La biografía deja de avanzar de manera lineal y se divide en dos: antes del caso y después del caso. Para Inés, el antes estaba hecho de televisión, maternidad, glamour y cercanía. El después está hecho de silencio, comunicados, notas judiciales y preguntas sin respuesta. Ese silencio es uno de los elementos más importantes de la historia. En la cultura mediática actual, el silencio casi nunca se interpreta de forma neutral. Si una figura pública no habla, se dice que esconde. Si habla poco, se dice que calcula. Si habla demasiado, se dice que manipula. Inés ha quedado atrapada en esa lógica. Cada ausencia alimenta nuevas versiones. Pero también hay que reconocer que, en un proceso legal, hablar públicamente puede tener consecuencias. Los abogados suelen recomendar prudencia. Las palabras pueden ser usadas en tribunales, analizadas por medios, reinterpretadas por adversarios o convertidas en titulares. Por eso, el silencio puede ser tanto una estrategia legal como una forma de autoprotección emocional. El problema es que el público no siempre tolera la falta de respuestas. Quiere cierre. Quiere escenas. Quiere una confesión, una disculpa, una defensa contundente, una entrevista exclusiva, una imagen reciente. Quiere saber si está bien, si está enferma, si está arrepentida, si volverá a México, si enfrentará la justicia, si su matrimonio resistirá, si sus hijos están protegidos. La realidad es que muchas de esas respuestas no están disponibles. En ese vacío aparecen titulares como el que da nombre a este reportaje. Funcionan porque ofrecen una escena cerrada, diagnóstico grave, esposo llorando, noticia confirmada. El público entiende inmediatamente el drama. Pero el periodismo cultural no debe confundir eficacia narrativa con verdad comprobada. Un titular puede atraer atención. Un reportaje debe devolver contexto. Y el contexto dice que Inés sí tuvo un diagnóstico médico relevante,
pero descrito públicamente como tumores benignos. Dice que sí atravesó cirugías y recuperación. Dice que su esposo sí ha estado en el centro de una trama judicial de alto impacto. Dice que ambos han sido señalados por autoridades mexicanas y que el caso ha tenido capítulos en Estados Unidos. Dice también que Inés ha negado acusaciones y que no existe, en la información pública confiable, una sentencia definitiva que cierre toda la historia. La tristeza, entonces, no está en una supuesta confirmación fatal. Está en la incertidumbre. Incertidumbre sobre su situación legal. Incertidumbre sobre su vida familiar. Incertidumbre sobre su regreso a la vida pública. Incertidumbre sobre cómo será recordada. Incertidumbre sobre si el público podrá separar algún día a la conductora de televisión de la mujer investigada. Incertidumbre sobre si la justicia logrará esclarecer plenamente lo ocurrido. Esa incertidumbre tiene un costo cultural. Las figuras públicas no solo viven de contratos o programas, viven de confianza. La confianza es una forma de capital simbólico. Se construye lentamente y puede perderse de manera abrupta. Cuando el público deja de confiar, incluso las verdades comprobables son recibidas con sospecha. En el caso de la salud, esto es especialmente delicado. Si una celebridad bajo investigación habla de enfermedad, algunos creerán que busca compasión. Si no habla, otros imaginarán versiones peores. La persona queda encerrada en una narrativa donde cualquier gesto puede ser interpretado en su contra. Por eso resulta importante separar planos. La enfermedad debe ser tratada como un asunto humano, el caso judicial como un asunto legal, la carrera televisiva como un asunto cultural, la maternidad como un espacio privado que merece respeto. Mezclar todo en una sola acusación emocional puede generar titulares virales, pero no comprensión. Inés Gómez Montt, vista desde esta distancia, representa una figura compleja del entretenimiento mexicano contemporáneo. Su historia muestra cómo una presentadora puede pasar de la familiaridad televisiva al escrutinio judicial, cómo una imagen de vida perfecta puede volverse frágil, cómo la salud puede convertirse en relato público, cómo el matrimonio con un personaje investigado puede redefinir una biografía entera. También muestra el poder de las segundas lecturas. Aquello que antes parecía una vida de abundancia, hoy es revisado con sospecha. Aquello que antes parecía una pausa médica, hoy se mezcla con la idea de desaparición mediática. Aquello que antes parecía una familia expuesta con orgullo, hoy exige cuidado para no invadir la intimidad de los hijos. El futuro de Inés sigue abierto. Podría intentar regresar a la conversación pública con una entrevista larga, una defensa legal, un documental propio o un comunicado. Podría mantenerse en silencio mientras avanza el caso. Podría enfrentar nuevos capítulos judiciales. Podría buscar reconstruir su imagen desde otro lugar. Cualquiera de esos caminos tendría costos. Lo que parece difícil es volver al punto inicial. La Inés de los programas de entretenimiento, de las notas ligeras y las fotografías familiares ya pertenece a otra etapa. La figura actual carga con demasiadas preguntas para regresar intacta. Ese es quizá el centro de la Feng Shui. No una enfermedad mortal confirmada, no una escena de llanto comprobada, sino una vida pública atravesada por diagnósticos, acusaciones, silencios y pérdidas simbólicas. Después de todo, la noticia triste ya fue confirmada por los hechos. La historia de Inés Gómez Montt cambió para siempre. La pregunta es, ¿cómo será interpretado ese cambio con el paso del tiempo? ¿Será recordada principalmente como una conductora carismática que enfrentó problemas de salud y una crisis legal? ¿Como una figura que nunca pudo recuperar la confianza pública? ¿Como una mujer que todavía debe contar su versión completa? ¿O como parte de un caso mayor sobre poder, dinero, celebridad y justicia en México? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Inés Gómez Montt podrá algún día reconstruir su imagen pública? ¿O consideras que el daño a su reputación ya es irreversible? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este reportaje te ayudó a mirar la historia con más contexto y menos rumores, dale like, comparte el video y suscríbete al canal para seguir analizando las vidas, caídas y secretos públicos de las figuras que marcaron la televisión y la cultura popular.